Hola a todos y bienvenidos a este video expositivo en donde voy a tratar de explicar y analizar algunas cuestiones sobre Molière, dramaturgo y actor francés, quien creó 24 obras entre 1645 a 1673, destacándose en el subgénero del drama denominado comedia. La comedia es un subgénero dramático en la que la mayor parte de escenas tienen un contenido humorístico o festivo. La función principal es entretener a su público generándole risas en la que los personajes protagonistas se tienen que enfrentar a las dificultades de la vida cotidiana. Es opuesto a la tragedia y por lo tanto relacionado casi siempre con historias con final feliz. Molière, en su autoría, lo que realiza constantemente son críticas, con tintes humorísticos a partir de la ironía y del sarcasmo. En la obra que trabajaremos, la cual es El enfermo imaginario, podemos observar la crítica severa que la autora hace con respecto a los médicos, a los pacientes como Argan, entre otras que se pueden visualizar una vez situados en la obra. Pero antes de adentrarnos a ello, primero nos situaremos en la época. La Edad Moderna es el tercer periodo histórico en que comúnmente se divide la historia universal, comprendido entre los siglos XV y XVIII, luego de la Edad Media. La Edad Moderna es considerada una era de afianzamiento de los ideales del progreso, la comunicación y la razón, que serán considerados desde entonces los valores de la modernidad y seguirán más o menos vigentes hasta hoy en día. Una de las grandes revoluciones que trajo consigo la Edad Moderna tuvo que ver con el nuevo aliento a las artes y al pensamiento occidental. A este retorno del pensamiento y de las artes se lo conoció como Renacimiento y tuvo origen en Italia, con participación destacada de artistas, filósofos, políticos y pensadores. Esta influencia pronto se extendió por toda Europa y produjo una explosión del conocimiento en la que provienen muchas de las obras que hoy entendemos como clásicas, en los distintos géneros artísticos y del saber. La Edad Moderna traerá consigo numerosos cambios políticos, muchos de los cuales ya habían empezado a gestarse en el medioevo, como el surgimiento de la burguesía mercantilista, que asumirá posteriormente el rol político protagónico en sustitución de la antigua aristocracia y del clero. Otro cambio importante será la separación entre Estado e Iglesia, que se dará paulatinamente a medida que los reinos de antaño devengan naciones-Estado. La nueva sociedad urbana insurgente entra pronto en conflicto con las grandes religiones occidentales, sobre todo el cristianismo, cuya iglesia, ya separada de la ortodoxa, sufre numerosos movimientos reformistas. Esto da pie a la reforma protestante de Lutero y a la nueva conservadora de la Contrarreforma, protagonizada sobre todo por España y transmitida al Nuevo Mundo mediante sus colonias. Esto dividirá el panorama religioso europeo en dos, con mayor influencia protestante en los países nórdicos y anglos y católica en el sur mediterráneo. Esto traerá consecuencias particularmente fieras en los países contrarreformistas, de la mano de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Mencionado esto, podemos comenzar a hablar sobre la obra. El enfermo imaginario es la última comedia escrita por el dramaturgo francés Molière. Es una comedia ballet en 3 actos, escrita en verso, que fue representada en el Teatro del Palacio Real el 10 de febrero de 1673 por la troupe de Molière. La obra trata sobre Argan, quien se cree muy enfermo y no puede vivir sin estar rodeado de médicos. Para conseguir tener uno en la familia que le haga ahorrar la ingente cantidad de dinero que destina a medicamentos, no duda en concertar un matrimonio de conveniencia entre su hija Angélica con el hijo de su médico preferido, el señor Diaforius. Entretanto, Antonia, su fiel criada, hará lo necesario para ayudar a su joven señora y salvar al señor Argan de los médicos y de la hipocresía de su esposa. Los personajes de esta obra son Argan como el enfermo de aprensión, Belisa como la segunda mujer de Argan,
Angélica, como la hija de Argan, Luisa, como la hermana de Angélica, Beraldo, como hermano de Argan, Cleonte, como el enamorado de Angélica, Diaforius, como médico, Tomás Diaforius, como el hijo de Diaforius, Purgón, como médico de Argan, Fleurant, como boticario, Bonafé, como notario y Antonia, como criada. Esta comedia, a menudo considerada como una de las obras más ricas y profundas de Molière, constituye para muchos una síntesis de su teatro. Esto se debe a su temática: reflexión sobre la muerte, denuncia de la impostura y sátira de la medicina, a la presencia de un héroe paradójico, un enfermo sano, que martiriza a los suyos obstinado como la mayoría de los personajes de Molière, en su obsesión a la virulenta sátira de ciertos grupos sociales, a la presencia de elementos farsescos y a la naturaleza propia de las comedias ballets que arrastran al público y a los personajes a la embriaguez del canto y de la danza. Por lo tanto, Molière, quien reflexiona desde hace años sobre la impostura de los médicos, hoy sabemos, gracias a estudios realizados por Patrick Dandry, que Molière tenía una extraordinaria cultura médica gracias a sus propias lecturas, de modo que su abordaje cómico de la medicina está basado en una información no solamente rica, sino bastante experta. Según Dandry, Molière posee en el enfermo imaginario una intuición sorprendente para la época acerca de la especificidad de la vida psíquica. El poeta delinea lo que llamaríamos hoy una neurosis obsesiva. Si bien la trama central es totalmente original, los acontecimientos que la rodean no lo son, sino que fueron tomados por el autor de la tradición propia, por lo que no se sabe muy bien sus fuentes. Bajo una primera lectura podemos claramente apreciar la seriedad del tema, como lo es la muerte, la cual todos los personajes aluden, como también las claras imposturas de los médicos, incluso del boticario, por lo que podemos apreciar la gran crítica que el autor realiza sobre estas cuestiones al satirizar estos puestos. Si bien es tratado el tema de la muerte con bastante recurrencia, también se puede observar la forma en la que lo hace, ya que al ser una temática tan sombría, utiliza recursos con virtuosidad para así poder mostrarlo con humor. Así, la construcción del personaje de Argan testimonia acerca de la extraordinaria profundidad de la mirada de Molière sobre su época, ya que persiste el derrumbe del conocimiento antropológico y antiguo y la emergencia de perspectivas modernas. Así, jugando con virtuosidad sobre ciertas temáticas poco exploradas en su tiempo, pone luz desde la farsa sobre el lugar del espíritu y la fragilidad esencial de la condición humana. Pero, ¿Molière estaba enfermo y Argan no? Sin duda, pero lo que comporta el juicio cómico no es el estado real del enfermo, sino los efectos de la desesperada vigilancia de la salud corporal. Por lo que podemos suponer que, desde la perspectiva del autor, creemos que ve a su sociedad como una sociedad hipocondríaca, una sociedad con una obsesión por la salud corporal y una tendencia a exagerar los sufrimientos, los cuales pueden ser reales o imaginarios.